Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Tu esposa está viva. Susurra la muchacha al millonario que llora frente a la tumba. La lluvia caía sin cesar sobre el viejo cementerio de Willow Creek, un lugar olvidado por el sol durante días. Las gotas, pesadas y heladas, golpeaban las lápidas como si despertaran a los muertos. Los cipreses, erguidos en silencio, parecían inclinarse en compasión hacia los vivos destrozados. El viento, cargado de humedad y tristeza, transportaba el aroma de tierra mojada y flores marchitas al aire. Entre los senderos fangosos y desiertos, Alexander Whitmore era el único visitante esa mañana. Alto, imponente y normalmente seguro de sí mismo, ahora parecía diminuto con su largo abrigo negro empapado. Se arrodilló lentamente, casi a regañadientes, como si su cuerpo se negara a revivir el dolor una vez más. Su traje a medida se aferraba a su piel helada, pero no sentía nada más que un sordo ardor en el pecho. Frente a él, una piedra de mármol blanco brillaba bajo la lluvia, como si también estuviera llorando. Isabel Whitmore, de soltera Reynolds. Esposa devota, madre inolvidable. 1987-2021. Sus dedos temblaban al acariciar las letras grabadas. Se las sabía de memoria, las había leído 1000 veces, pero el gesto seguía siendo una plegaria silenciosa para él. Una necesidad de seguir creyendo en una conexión, por pequeña que fuera, con ella. 2 años. Habían pasado 2 largos años desde el momento en que su vida cambió. Desde aquella llamada telefónica en mitad de la noche. Desde que le dijeron lo inimaginable. Su esposa fue encontrada muerta en un accidente de coche. El incendio lo destruyó todo. El cuerpo está irreconocible. Solo el anillo de bodas permitió su identificación. Alexander se negó a creerlo. Exigió análisis, investigaciones privadas. Nada. Sin testigos. Sin detalles consistentes. Solo un cráter de silencio. Había enterrado una tumba vacía. En el fondo, lo sabía. Pero lo hizo porque todos le dijeron que era el momento. Que teníamos que seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante cuando el aire que respiras se ha ido con el otro? Desde ese día, vagó como una sombra en su propia vida. La mansión estaba en silencio. Las cortinas seguían corridas. Había despedido al personal, vendido su empresa y pasaba todas las noches contemplando el vacío del lecho conyugal. Su hijo, Noé, había sido confiado a su hermana mientras él se reconstruía. Pero la verdad era que no solo la había perdido a ella. Se había perdido a sí mismo. Y sin embargo, ese día, algo cambió. Una extraña vibración recorrió el aire, un escalofrío indefinible. Quizás fue una ilusión. Quizás fue el viento. O tal vez, era una sensación de que la historia no había terminado. Alexander levantó levemente la cabeza. Sus ojos enrojecidos recorrieron el cementerio desierto. Fue entonces cuando la vio. Una figura apareció entre las lápidas, difusa a través de la cortina de lluvia. Era una joven, apenas saliendo de la adolescencia. Caminaba con incertidumbre, con los brazos cruzados sobre su delgado cuerpo para protegerse del frío. Tenía la ropa empapada, pegada a la piel. Su cabello castaño, enmarañado, le goteaba sobre la cara. No llevaba paraguas, ni siquiera abrigo, solo un vestido claro, demasiado fino para este clima invernal. Alexander sintió una presencia, pero solo levantó la mirada cuando los resbaladizos pasos de la niña crujieron sobre la grava mojada a unos metros de distancia. Levantó la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño. Tenía los párpados pesados, el rostro marcado por el cansancio y la pena. Esperaba ver a un extraño, tal vez un florista o un simple transeúnte buscando refugio. Pero lo que vio le hizo estremecer. La mirada de la niña no buscaba piedad ni compasión. Huyó. Tembló. Cargaba con un peso terrible. Se detuvo, erguida como un hilo, justo frente a él. Su pecho subía y bajaba rápidamente, jadeante, como si hubiera corrido mucho tiempo o dudado 1000 veces antes de atreverse a acercarse a él. Durante mucho tiempo no se intercambiaron palabras. Alexander abrió la boca para hablar, pero no le salió nada.
Ya no tenía fuerzas para hacer preguntas ni energía para soportar más dolor. Entonces fue ella quien habló. Su voz era solo un susurro, como si temiera que el viento la oyera. Tu esposa está viva. Estas 5 palabras cayeron como un trueno en el pecho de Alejandro. Su cuerpo se congeló. Sus pupilas se dilataron. Su mente, entumecida durante 2 años, fue violentamente sacudida. ¿Había oído bien? ¿Fue un espejismo? ¿Un delirio de duelo? ¿Qué dijiste?, dijo con la garganta apretada, como si hubiera olvidado cómo hablar. La niña dio un paso adelante. Sus labios, azules por el frío, temblaban. Apretó los puños. La vi. Su voz ahora era más clara, como si el peso del secreto se volviera insoportable. Está viva. No la dejaron morir. Se la llevaron. La llevaron a un lugar donde nadie va. Ella tragó saliva, en la finca Alvarado, en la zona prohibida. Ante esto, ella miró hacia otro lado, con los ojos llenos de vergüenza y pánico. Luego dio un paso atrás bruscamente. No debería estar aquí, susurró ella, me matarán si hablo. Y sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y corrió entre las lápidas, sus pasos resbalando en el barro, sus respiraciones entrecortadas resonando entre las lápidas. Desapareció en la niebla sin mirar atrás. Alejandro no se movió. Permaneció allí, arrodillado, con el rostro levantado hacia el vacío. Cada latido de su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra. Un nombre acababa de emerger del pasado. Un nombre que no había pronunciado durante años, un nombre que había enterrado con su esposa. Alvarado. El nombre de Alvarado impactó a Alexander como un rayo en el pecho. Resonó en su memoria como un veneno ancestral que nunca había sido completamente purgado. El nombre, cargado de arrogancia, secretos y traición, no lo había pronunciado en años, pero nunca lo había abandonado del todo. Enrique Alvarado. Un hombre frío y calculador, respetado en público y temido en privado. Patriarca de una dinastía de 3 generaciones, Enrique gobernó su negocio como un rey sobre su tierra, mediante el miedo, las alianzas y el silencio. No tenía amigos ni enemigos, solo peones a los que manipular. En el pasado, él y Alexander habían colaborado en varios proyectos industriales. Juntos, crearon un holding poderoso y audaz, redefiniendo las reglas de la construcción sostenible y la energía verde en varios estados. Pero su alianza se rompió el día que Alexander descubrió una serie de inversiones ilícitas ocultas tras entidades offshore. Henry blanqueaba dinero, operaba redes sospechosas y utilizaba proyectos de infraestructura como fachada. Alejandro, amante de la integridad, había amenazado con revelarlo todo. Estarías cometiendo un error fatal, Alex, le había dicho Henry la última vez que se vieron, en un lujoso salón con vista a la bahía de Boston. Es una promesa, había respondido Alejandro. Poco después, Isabel tuvo su accidente. Una coincidencia, según los informes. Un coche en llamas, un cuerpo carbonizado, una identificación dudosa, un duelo repentino. Pero hoy, con lo que esta joven acababa de revelar, adquirió un significado completamente nuevo. La duda se hacía evidente. Alexander se incorporó bruscamente. Su traje empapado aún goteaba, sus rodillas estaban cubiertas de barro, pero no le prestó atención. Caminó con paso firme por el sendero del cementerio bajo la lluvia torrencial y subió al sedán negro que lo esperaba. A la mansión. Enseguida, le ordenó a su chofer. Durante el trayecto, permaneció en silencio, con los puños apretados sobre las rodillas. El paisaje pasaba borroso tras las ventanas mojadas. Sin embargo, sus pensamientos eran de una claridad escalofriante. Si había alguna esperanza de que fuera cierto, entonces no se detendría ante nada. Nada más llegar, cruzó el vestíbulo de mármol de Whitmore Hall sin siquiera quitarse el abrigo. Subió las escaleras de 2 en 2 y entró en su estudio, una habitación con paneles oscuros dominada por un enorme escritorio de caoba, retratos de antepasados con mirada severa y una estantería llena de secretos. Tomó el teléfono directo, el que solo un hombre conocía. Daniel Huxley, dijo con voz profunda. Unas horas después, un hombre alto, con la complexión de un exmilitar, entró en la oficina. Huxley tenía la cabeza rapada, ojos claros que parecían verlo todo y una voz serena, como la de alguien que ha visto demasiado. ¿Me llamaste?
Espero que no sea para hablar de tu colección de whisky. Alejandro no sonríe. ¿Recuerdas el caso Alvarado? Huxley levantó una ceja. Claro. ¿Cómo olvidarlo? Seguimos varias pistas, pero todo se topó con una fortaleza. Testigos desaparecidos. Archivos falsificados. Jueces discretos. Y tú, te rendiste. ¿Por qué? Alexander se levantó lentamente, mirando por la ventana la lluvia que seguía cayendo en el parque. Porque tenía mucho que perder, y pensé que mi esposa estaba muerta. Un silencio. Huxley lo miró fijamente. ¿Y ahora? Alexander se giró. Algo nuevo brilló en sus ojos. Una chispa intensa y ardiente. La mirada de un hombre dispuesto a volver a ser lo que había intentado olvidar. Ahora creo que me la quitaron. Huxley se quedó allí un momento, sin palabras. Luego se sentó sin decir palabra. ¿Quieres que reinicie la investigación? No. Quiero que lo abras como si nunca hubiera existido. Encuéntrame los planos de la propiedad de Alvarado. Identifica los movimientos. Las brechas de seguridad. Los exempleados. Lo quiero todo, drones, patrullas, horarios, personal, vías de acceso. Y lo más importante, encuentra una forma de entrar. Discretamente. No quiero una guerra. Todavía no. El detective se cruzó de brazos. Te das cuenta de que no la mantuvieron con vida en vano. La están protegiendo o reteniendo. Sea como sea, harán lo que sea. Alejandro asintió. Estoy listo para más que ellos. Huxley asintió lentamente. Solo he visto esa mirada una vez. Y la última vez, un cártel mexicano perdió 2 almacenes y a un líder. Imagínate entonces lo que estoy dispuesto a hacer por mi esposa. 3 días después, una mañana tarde, el viento soplaba a través de las cortinas del estudio de Alexander cuando Daniel Huxley entró por la puerta. Su rostro adusto, aún más serio que de costumbre, anunciaba que no había llegado con las manos vacías. Será mejor que te sientes, dijo sin preámbulos. Alexander, de pie tras su escritorio con los brazos cruzados, no hizo nada. Simplemente la miró fijamente a los ojos. Hablar. Huxley sacó una carpeta gruesa llena de fotografías satelitales, estudios topográficos y notas escritas a mano. Tienen un edificio detrás del bosque. Invisible desde las carreteras principales, oculto por una cortina de pinos negros. Sin acceso oficial, sin permiso de obra. Sin plano municipal. No aparece en ningún catastro. Abrió un mapa y señaló un área encerrada en un círculo con un bolígrafo rojo. Aquí. Lo llamaban Área 13, como si fuera un depósito técnico. Pero es todo menos una instalación normal. ¿Seguridad? Drones infrarrojos, cámaras térmicas, sensores de movimiento, perros. Un perímetro cercado con un campo electrificado. 3 hombres en rotación constante. Sin actividad diurna. Todo ocurre de noche. Discreción total. Alexander respiró profundamente y apretó la mandíbula. ¿Y dentro? Huxley dudó un momento, luego sacó una pequeña grabadora de audio. Le dio al play. Un ruido de fondo, un crujido, y luego un grito. Lejano, distorsionado, casi inhumano. Y una voz apagada pero audible. Isa, para. Alexander sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Se le cortó la respiración. Cerró los ojos un instante, le temblaban los puños. Iré yo mismo. Huxley lo miró con incredulidad. Estás loco. Es un suicidio. Y quedarse aquí sin saber, es peor que morir. No había nada más que añadir. Esa noche, el cielo estaba negro como la tinta. Ni una estrella. Ni una luna. La clase de noche donde el mal acecha y los hombres desaparecen. Alexander, vestido con un traje táctico negro, se adentró solo en el denso bosque Black Ridge, en el límite de la finca Alvarado. Su mochila contenía un inhibidor de frecuencia, unas gafas térmicas, un revólver con silenciador, 2 jeringas tranquilizantes, una cuerda y el plano detallado proporcionado por Huxley. No corría.
Avanzaba con la paciencia de quien sabe que cada paso podría ser el último. Llegó a la primera valla en silencio, saltó las puertas electrificadas usando ganchos aislantes. Luego se arrastró bajo los sensores de movimiento, apretándose contra el suelo húmedo. Evitó los rayos de calor de los drones usando mantas térmicas plegables y se deslizó a la sombra de un contenedor abandonado. Finalmente la vio. Un edificio largo, bajo y sin ventanas, casi invisible bajo los árboles. Parecía semienterrado, como un búnker olvidado. 2 guardias armados custodiaban la entrada principal. Alejandro esperó a que uno de ellos se diera la vuelta y luego lanzó una piedra al otro lado. Uno de los guardias se dio la vuelta. En pocos segundos, se acercó en silencio y clavó la aguja del tranquilizante en el cuello del primer guardia, quien se desplomó sin gritar. El otro no vio venir nada. 2 cuerpos yacían en el barro. Alejandro entra. El aire dentro era gélido. El pasillo, bañado por una luz rojiza, daba la ilusión de un infierno subterráneo. Las paredes eran de hormigón visto, sin decoración, sin vida. El silencio era ensordecedor. Al final del pasillo, una pesada puerta de acero. Colocó una discreta carga magnética en la cerradura, sopló lentamente, y entró. La habitación estaba oscura, casi vacía. Un colchón de espuma en el suelo, una silla de metal, un lavabo oxidado. El olor a humedad y desinfectante asaltaba las fosas nasales. Y en la cama, acurrucada sobre sí misma, yacía una figura delgada y temblorosa, con el cabello enmarañado. Isabel respiró con la voz estrangulada. Ella se giró lentamente. Sus ojos hundidos revolotearon en la oscuridad. Por un instante, pareció incapaz de creer lo que veía. Entonces, un jadeo escapó de sus labios. «Alex, ¿realmente eres tú?» Él avanzó en silencio y cayó de rodillas ante ella, con las manos temblorosas. La tomó en sus brazos. Ella sollozaba como una niña contra su pecho. «Estoy aquí. Estoy aquí, mi amor». Se acabó. Ella lo abrazó con la fuerza de la desesperación. «Me obligaron a fingir mi muerte», ella sollozó. «Henry, quería destrozarte, arruinarte. Me escondió aquí. Dijo que si descubrías la verdad, me mataría para siempre». Alexander cerró los ojos, luchando contra la rabia que crecía en su interior como un torrente. Pero la abrazó con más fuerza, como si quisiera devolverle cada segundo robado. «Nunca volverá a hacerte daño. ¿Lo juro?» Él se enderezó y la sostuvo. «Nos vamos. Ahora». Isabel lo miró con una mezcla de incredulidad y nueva luz en sus ojos. «¿Volviste por mí?» «Siempre», respondió. Entonces, juntos, salieron de la celda. Y en las entrañas de este lugar maldito, el silencio finalmente se rompió. Unas horas después de su escape, en la noche aún fresca, Alexander e Isabel encontraron refugio en una cabaña remota enclavada en el corazón de las montañas, propiedad privada de Daniel Huxley. El lugar era sencillo pero seguro, una cabaña de madera con grandes ventanales con vistas a un denso bosque, donde el único sonido era el suave murmullo del viento entre los abetos. Isabel, aún débil, se desplomó en el viejo sofá, con la mirada perdida. Alexander se sentó a su lado, sujetándole la mano como un ancla contra el pasado. El silencio cayó entre ellos, cargado con todo lo que aún no podían decir. En los días siguientes, mientras Isabel recuperaba poco a poco sus fuerzas, Alexander movilizó toda su riqueza e influencia. Consultó con sus abogados, se reunió con periodistas de investigación y formó un equipo listo para descubrir la verdad. La joven que acudió al cementerio, cuya identidad se mantuvo reservada, testificó con valentía. Varios exempleados de Alvarado, antes silenciados por el miedo o el dinero, también alzaron la voz, denunciando prácticas ilegales, vigilancia, amenazas y secuestros. Poco a poco, fue surgiendo una imagen condenatoria. Henry Alvarado, en un sórdido juego de poder y venganza, había orquestado la puesta en escena de la muerte de Isabel para quebrar a Alexander, arruinar su reputación y tomar el control de sus acciones conjuntas. La justicia, acorralada por la evidencia, ya no podía hacer la vista gorda. Henry Alvarado fue arrestado por cargos de secuestro, agresión, fraude e intento de asesinato. Los medios de comunicación se apoderaron del caso y lo pusieron en el foco de atención.
Un titular rotundo dio la vuelta al país. Magnate industrial finge la muerte de una mujer para arruinar a su rival, finalmente se hizo justicia. Por su parte, Isabel trabajó para reconstruir su vida. Con una determinación nacida de sus pruebas, creó una fundación destinada a ayudar a mujeres víctimas de cautiverio, violencia psicológica y manipulación. Dedicó sus días a dar voz a quienes ya no la tenían, a reparar almas rotas y a combatir desde las sombras el mal que casi la había destruido. Un año después, en los acantilados de Monterey, donde el océano Pacífico desplegaba sus olas bajo un cielo resplandeciente por el atardecer, Alexander e Isabel caminaban de la mano. La brisa marina jugueteaba en sus cabellos, trayendo consigo la promesa de un futuro mejor. Se detuvo un momento, su mirada brillante, perdida en los reflejos dorados del horizonte. «Sabes», susurró, con voz temblorosa, «nunca pensé que saldría de este infierno». Él la miró, conmovido. «Y yo, pensé que nunca volvería a ver tu sonrisa». Ella le dedicó una sonrisa frágil y luego lo miró intensamente. «¿Por qué viniste a buscarme, a pesar de todo lo que sabías?» Él le apretó suavemente la mano, el calor de su palma la reconfortaba. «Porque aunque el mundo entero me dijera que estás muerto», dijo suavemente, «mi corazón nunca ha dejado de latir por ti». Permanecieron un largo rato, uno junto al otro, contemplando el mar infinito, como dos almas finalmente reunidas. El pasado había quedado atrás. El futuro, vasto e incierto, se abría ahora como un horizonte brillante.